Proverbios capítulos 23 y 24. El capítulo 23 es un capítulo de advertencias. Debemos aprender de las advertencias. Aquí se repite mucho la frase no codicies, no te afanes, no hables, etcétera, etcétera. Entonces, a la gente hoy no le gustan este tipo de advertencias, ¿no? Dice, no me digas que no es lo que debo hacer, ¿no? Pero hay que aprender de estas advertencias. Vamos a empezar. Versos del 1 al 3 nos da a entender estos versos que no debemos de dejarnos engañar en la mesa del gobernante. Así dice, cuando te sientes a comer con algún señor, así empieza el verso 1. La idea de estos versos es que una generosa invitación a comer por parte de personas poderosas o ricas no siempre, pero generalmente no es gratuito. ¿Por qué? Porque a cambio de este favor, de este reconocimiento, en general siempre va un intercambio. Algo nos van a cobrar. Por eso el verso 3 dice, no codicie sus manjares delicados porque es pan engañoso. Es decir, ten cuidado de no comer mucho, de no emocionarte, porque seguramente te están invitando con algún propósito más. Versos del 4 al 5 nos habla de no hacer de las riquezas un ídolo. Hoy en día la gente busca hacerse rico, hacerse millonario. Ese es su sueño, su propósito. En este caso dice, no te afanes, dice el verso 4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Una cosa es que Dios en su don bendito nos haga prósperos y nos haga millonarios. Y otra cosa es que uno es lo que ande buscando, ansioso. Esto es lo que habla el proverbio, no te afanes por hacerte rico, ¿no? Versos del 6 al 8 dice que no debemos comer en la mesa del hombre mezquino. Voy a adelantarme un poquito, versos del 13 al 14 nos dice que no debemos dejar de corregir a nuestros hijos, hay que corregirlos. Versos del 17 al 18 dice que no debemos envidiar a los pecadores, ¿no? Quiero leer esta parte. Verso 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Esta es una trampa muy fácil de caer cuando uno ve que el pecador, el que hace las cosas mal, va progresando, uno empieza a tener envidia, pero debemos recordar, y eso es el proverbio, que ningún pecado quedará impune, ninguna maldad quedará sin pago. A lo mismo, ninguna justicia, ningún hombre que haya actuado de manera justa, ninguno se quedará sin recompensa. Versos del 19 al 21 nos habla del peligro de los compañeros de bebida. Dice el verso 20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Es decir, el borracho, el glotón, representan la falta de disciplina. Y si tú buscas mucho ese tipo de gente, terminarás como ellos, ¿no? Y voy a adelantarme de los versos 29 al 35. Nos habla de la miseria de abusar del alcohol. De los versos 29 al 35 yo le recomiendo que lo lea con calma. Es como uno de esos poemas, ¿no? Es una pequeña poesía, es una obra de arte, ¿no? Es la combinación entre muchos elementos y nos da a entender el estado lamentable de un borracho o de un vicioso o de alguien que cae en las garras del alcohol. Debemos escuchar la sabiduría, estos versos 29 al 35. Vamos al capítulo 24. Capítulo 24 continúa la misma forma de este capítulo 23, acerca de aprender de estas advertencias, ¿no? Versos 1 y 2 habla de no envidiar ni asociarnos con hombres malvados. Versos 3 al 4 nos habla de la sabiduría para el hogar. Verso 3 dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Así como en una construcción de una casa, pues se construye con sabiduría, ingeniería, planeación. Lo mismo es con la construcción de un hogar. Debe haber sabiduría y prudencia para crear un hogar. Versos 5 y 6 nos habla de la fuerza de la sabiduría. Versos 11 al 12 nos habla de la ayuda a los que están en el camino a la destrucción. Es muy interesante estos versos 11 y 12. Dice el verso 11, libra a los que son llevados a la muerte.
nos habla de no desatendernos de la gente que va hacia la destrucción. Debemos ayudarlos a que no lleguen ahí. Versos 15 al 16 habla de la resistencia de los justos. Dice, porque 7 veces cae el justo, dice el verso 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ¿no? El justo resiste, la sabiduría da fuerzas. Versos 17 y 18 nos habla de no regocijarnos del destino de los malvados, ¿no? Si dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Es decir, no debemos tener un corazón de venganza a los enemigos, sino de amor y bendición. Y finalmente, los versos 30 al 34 nos hablan de la tragedia del hombre perezoso.